Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a continuar explicando cómo generar formatos personalizados para los tipos de datos numéricos. Quiero recordar que en los tutoriales anteriores vimos cómo crear estos formatos para los tipos de datos numéricos y la utilización de condiciones para definir estos formatos. En la parte superior derecha tenéis la sugerencia para poder seguir estos tutoriales. Ahora veremos cómo generar formatos numéricos a partir de las preguntas y comentarios que me habéis hecho llegar a mis vídeos de formatos personalizados con ejemplos más concretos. En el primer ejemplo queremos generar un formato para que se muestren los pedidos con al menos 4 dígitos, por lo que debemos mostrar valores 0 si el número no tiene más de estos dígitos. Seleccionamos la columna y nos vamos a la categoría personalizada del cuadro de diálogo de formato de celdas, y en el cuadro tipo insertamos el formato personalizado. Bastará con escribir tantos ceros como dígitos queremos que se visualicen. En nuestro caso escribimos 4 ceros y al pulsar aceptar vemos que los pedidos se muestran con al menos 4 dígitos. En la siguiente columna queremos mostrar el texto pedido delante del número y que éste al menos tenga 4 dígitos. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo. Escribimos entre comillas el texto pedidos y añadimos 4 ceros para que se muestren al menos 4 dígitos. Pulsamos aceptar y comprobamos que delante de cada uno de los valores de la columna aparece el texto pedidos y con 4 cifras. En el siguiente ejemplo queremos visualizar los datos positivos como pedidos y los negativos como albaranes. Seleccionamos la columna y nos vamos a la categoría personalizada. Y vamos a insertar primero el formato para los valores positivos. Y escribimos entre comillas el texto pedidos. Y añadimos 3 ceros para visualizar los valores con 3 cifras. Después escribimos un punto y coma para definir los valores negativos. Y escribimos entre comillas el texto albaranes. Y añadimos 3 ceros para mostrar los valores con 3 cifras. Al pulsar aceptar vemos que los datos positivos salen con el texto de pedidos y los datos negativos salen con el texto de albaranes. Ahora nos situamos en la columna de ventas y vamos a definir todos los valores posibles en un formato personalizado. Nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada y para los datos positivos queremos que se visualicen los datos como unidades. Escribimos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y entre comillas el texto unidades. Insertamos un punto y coma para pasar a los valores negativos. Escribimos el signo de menos y los caracteres almohadilla punto cero y entre comillas el texto unidades. Insertamos otro punto y coma para definir ahora los valores 0. En nuestro ejemplo lo dejaremos en blanco, aunque en otro ejemplo podríamos haber escrito entre comillas no hay ventas. Como lo queremos en blanco escribimos otro punto y coma para definir ahora los valores que sean texto. Y escribimos entre comillas el texto error en el dato. Al pulsar aceptar, comprobamos los 4 formatos que acabamos de definir. Vemos que los valores positivos y negativos aparecen con el texto unidades, el valor que teníamos a 0 aparece en blanco y donde teníamos un texto aparece ahora error en el dato. En la siguiente columna vamos a crear un formato personalizado donde los valores positivos se vean con el texto beneficios, los negativos con el texto pérdidas y que no se muestren los valores 0. Nos vamos a la categoría personalizada y vamos a insertar primero el formato para los datos positivos. Escribimos entre comillas el texto beneficios. Para definir los valores numéricos, insertamos los caracteres almohadilla punto cero y el símbolo del euro. Escribimos un punto y coma para definir los valores negativos y escribimos entre comillas el texto pérdidas. Para definir los valores numéricos volvemos a insertar los caracteres almohadilla punto cero y el símbolo del euro. Añadimos un punto y coma para definir los valores 0, y como no queremos que se muestre ningún valor, insertamos otro punto y coma para no visualizar nada en las celdas. Por último, pulsamos aceptar y comprobamos que los resultados que nos aparecen son los correctos. Si modificamos los valores de la columna, el formato irá cambiando según el valor especificado. En la siguiente columna vamos a crear un formato personalizado donde si tenemos una única botella aparezca como texto botella y en el resto de casos que aparezca como botellas. Es decir, si el valor es 1 se indica en singular y si es mayor a 1 o 0 en plural.
En el cuadro tipo insertamos la primera condición, que sea igual a 1. Escribimos entre corchetes igual a 1. Después los caracteres almohadilla punto cero y entre comillas el texto botella. Añadimos un punto y coma y definimos el resto de valores que sean diferentes a 1. Volvemos a insertar los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y entre comillas el texto botellas. Pulsamos aceptar y vemos que solo el valor 1 sale con el texto en singular. En la columna de distancia queremos que se visualice en kilómetros si los valores son mayores o iguales a 1000, y para el resto que se vea en metros. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Lo primero que debemos hacer es insertar la condición. Escribimos entre corchetes el operador mayor o igual y el valor 1000. Luego el formato que se insertará si cumple con esta condición. En nuestro caso, para la parte numérica, escribimos almohadilla punto cero, una coma y dos ceros para insertar los valores decimales. Añadimos un punto para agrupar los datos en millares y escribimos entre comillas el texto kilómetros. Insertamos un punto y coma para definir el resto de valores. Volvemos a insertar los caracteres almohadilla punto cero para definir el valor numérico y entre comillas el texto metros. Pulsamos aceptar y comprobamos que todos los valores superiores a 1000 aparecen en kilómetros y con decimales y los inferiores aparecen en metros. En los siguientes ejemplos vamos a jugar con el espaciado y la repetición de caracteres. En la primera columna de la parte inferior queremos visualizar hasta 3 decimales en los datos y que las unidades se vean debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas y así sucesivamente. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo. Escribimos 3 signos de interrogación, recordar que este signo nos sirve para definir un número o nada, pero mantiene el espacio. Después la coma para insertar los valores decimales. Y ahora escribimos un 0 para que se muestre en el caso de que no tenga ningún decimal. Y 2 signos de interrogación para mostrar hasta 3 decimales. Y entre comillas el texto kilos. Y al pulsar aceptar se muestran los valores de forma ordenada, visualizando las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas y así sucesivamente. En la siguiente columna vamos a utilizar la opción del guión bajo para crear un espacio que tenga el ancho de un carácter en un formato de número. Vamos a ver la diferencia entre insertar o no el espaciado. Seleccionamos las 4 primeras celdas de la columna e insertamos un formato para que se vean los datos con unidades. Insertamos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y el texto unidades entre comillas. Al pulsar aceptar, vemos que los datos salen alineados a la derecha. Ahora seleccionamos las 4 celdas inferiores y volvemos a insertar el mismo formato con el texto unidades. Insertamos los caracteres almohadilla punto cero y el texto unidades entre comillas. Después del texto escribimos el carácter guión bajo e insertamos un carácter de texto para darle un espaciado. Al pulsar aceptar se muestran los datos con un espaciado en la parte derecha de la celda. Ahora vamos a utilizar el carácter asterisco para rellenar la celda con el texto que escribamos detrás de este carácter. Seleccionamos la columna y nos vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada. Y escribimos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica. Añadimos el asterisco y el carácter que queremos mostrar tantas veces como de ancho sea nuestra celda. En nuestro caso insertamos un punto. Y por último, entre comillas, escribimos el texto unidades. Pulsamos aceptar y vemos que la celda se rellena con el formato personalizado y el carácter que hemos insertado. Vamos a realizar lo mismo en la siguiente columna, pero queremos que los datos numéricos estén alineados. Para ello utilizaremos el símbolo de interrogación. Recordad que por cada carácter muestra un valor. Escribimos un símbolo por cada dígito. Insertamos un signo de interrogación, un punto para los millares y otros 2 signos de interrogación. Después un 0 para que se muestre este valor en el caso de que tengamos alguna celda escrita con este dígito. Añadimos el asterisco y el carácter que queremos repetir tantas veces como el ancho de nuestra celda. En nuestro caso un punto. Y por último, entre comillas, el texto unidades. Al pulsar aceptar vemos que la celda se rellena con el formato personalizado y el carácter que hemos insertado alineando de forma correcta los valores numéricos. En la siguiente columna vamos a mostrar el texto repetido al inicio de la celda. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Y escribimos inicialmente un asterisco y luego un guión. Después los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y entre comillas el texto unidades.
Por último, insertamos el guión bajo y un carácter de texto para darle un espaciado. Al pulsar aceptar, comprobamos el formato personalizado que acabamos de generar. En el último ejemplo vamos a utilizar colores y veremos que los datos, si son positivos o negativos, no salen bien centrados. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Los datos positivos queremos que se vean en millares, por tanto escribimos los caracteres #.0. Pasamos a los caracteres negativos con un punto y coma y queremos que se vean en color rojo. Para ello escribimos entre corchetes el color. Y para la parte numérica insertamos los caracteres #.0. Al pulsar aceptar vemos que los datos negativos no salen centrados de forma correcta respecto a los positivos. Para solucionarlo añadimos el carácter guión bajo detrás de la parte numérica, tanto los valores positivos como los negativos. Si pulsamos aceptar se muestra un mensaje de error. Para poder evitar el error, escribimos un punto y coma al final del formato personalizado. Al pulsar aceptar, comprobamos que tanto los valores positivos como negativos salen alineados. En el último ejemplo vamos a comprobar lo mismo, pero añadiendo además del valor numérico, una parte de texto. Seleccionamos la columna y empezamos a generar el formato personalizado. Escribimos los caracteres #.0 para la parte numérica, después el guión bajo para que se muestre alineado, y entre comillas el texto unidades. Un punto y coma para definir los valores negativos y entre corchetes escribimos el color rojo. Los caracteres #.0 para la parte numérica. Después el guión bajo para que se muestre alineado y entre comillas el texto unidades. Al pulsar aceptar se muestran los datos de forma alineada. Si insertamos el signo de menos delante del valor numérico, vemos que también se muestra de forma correcta. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar formatos personalizados para definir los valores numéricos en Excel 2021. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.